En un lugar en donde a todo le ponemos fe. De niño me enseñaron que la esperanza es lo último que se pierde. No hay mal que dure para siempre. Tienes que ser valiente. Trabajemos juntos que así somos más fuertes. Cuando creemos en nosotros, creamos esperanza, esperanza. Cuando creemos en nosotros, creamos esperanza, esperanza. La 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 la. Malas noticias por buenas canciones. Pongamos de moda las buenas intenciones. Talento hay de sobra, el momento es ahora. En escena nos ponemos manos a la obra. Y aunque la prueba sea dura, de esta salimos, no hay duda. Con el compromiso de todos, porque Colombia somos todos. Porque para el SENA tu experiencia y el conocimiento, eso es lo que vale. Te certificamos, tu experiencia vale. Aquí te ayudamos, tu experiencia vale. ¿Qué esperas para certificar tus saberes y competencias? Con ellos seguro vendrán bienestar y más experiencias. El SENA te respalda, evalúa y certifica lo que sabes hacer. Porque para el SENA tu experiencia y el conocimiento, eso es lo que vale. Te certificamos, tu experiencia vale. Aquí te ayudamos, tu experiencia vale. El SENA y su sede son para el servicio de todos los colombianos. En el SENA y con su infraestructura se seguirán formando, generando oportunidades por sus 33 regionales. Emprendimiento, empleo y formación para todos por iguales. Porque Colombia es territorio SENA, territorio SENA. Porque Colombia es confianza, el SENA es confianza, porque es con formación que mi país avanza. Cuando creemos, juntos creamos, porque en el SENA apoyamos las ideas de todos los colombianos. Cuando creemos, creamos, en el SENA somos emprendimiento, confiamos en tu talento. En el SENA formamos de manera correcta, le aportamos la legalidad, porque para que Colombia crezca generamos progreso con equidad. Cuando creemos, creamos, en el SENA somos emprendimiento. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero dar las bienvenidas a Ecocrea, el ecosistema creativo del Eje Moda. Es un evento que organiza el Centro de Diseño Tecnológico Industrial a partir de una idea de los semilleros de investigación en soluciones para el sistema moda. Es para nosotros un placer tenerlos acá y sobre todo iniciar esta pequeña idea y esta pequeña semilla para poder estimular nuestro sector productivo, confección, diseño y moda. Este proyecto nace de inquietudes de investigación anteriormente planteados aproximadamente unos 2 años atrás,
donde en el 2019 hacíamos una caracterización de la innovación en el Valle del Cauca, el sector productivo, cómo se comportaba ese sector productivo en el Valle del Cauca. Después de analizar, encontramos, digamos, muchas oportunidades, pero también muchas falencias. Y esas falencias se vuelven para nosotros un tipo de problema que tenemos que resolver. Y es por esto que en el 2021 iniciamos un proyecto para establecer un ecosistema de innovación abierta, un ecosistema que pueda realmente dinamizar nuestro sector productivo. Y eso depende solamente de algo, de la unión entre las organizaciones y ojalá las organizaciones interdisciplinarias. Básicamente el concepto es muy sencillo porque es un evento de divulgación tecnológica que busca que afrontemos colectivamente retos como nunca antes y de esta forma cambiar la realidad de nuestro sistema de la moda. Son diferentes tipos de visiones y hoy tenemos una visión espectacular de una ponente que ha tenido mucha experiencia en estudios de fashion business y fashion studies, estudios de la moda. Es una investigadora, es escritora, educadora, curadora de arte y de moda, con énfasis en el mundo hispano. Recibió su maestría en estudios de moda en Parsons School of Design en Nueva York y se está doctorando en la Universidad de William and Mary, Virginia. Su trabajo explora las construcciones de identidad a través de la moda y el arte en Europa y Latinoamérica. Hoy, Laura nos va a hablar acerca de los estudios críticos de la moda y sobre todo para qué sirven. Digamos, una gran temática, porque nosotros encontramos en el sector productivo que en ocasiones hablamos en definiciones y de términos muy diversos. Y para poder establecer un nuevo proceso de innovación y en el caso entender nuestro sistema, debemos buscar un diccionario y establecer las palabras precisas para que todos hablemos el mismo lenguaje. Laura, para nosotros es un placer tenerte el día de hoy. Sé que tus conocimientos van a estimular como catalizadores nuestros cerebros y vamos a tener una visión diferente de este mundo y de este sistema. Hola Iván, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, a Victoria, que está en el detrás de cámaras de todo esto. Mil gracias. Para mí es un honor y un placer poder estar aquí con ustedes. Y bueno, espero que esta sea la primera de muchas interacciones y colaboraciones que podamos compartir. Gracias, Laura, gracias, bienvenida. Ahora el escenario es todo tuyo. Bueno, mil gracias. Bueno, entonces, como estaba diciendo Iván, yo vengo aquí hoy a hablar un poco sobre los, estudios de moda, los llamo yo, aquí le añadí la palabra críticos, porque cuando pensamos, y sobre todo en Latinoamérica, pensamos en estudios de moda, tenemos a pensar en estudios para el diseño de modas o para la industria, el mercadeo de modas. Y la verdad es que los estudios críticos, aunque no deberían separarse de los estudios del diseño y de todo lo que hacemos nosotros como de forma tal vez un poco más práctica para crear en la moda, lo cierto es que sí han sido un poco separados. Y hoy creo que lo que les voy a compartir es primero qué son los estudios de moda, de dónde vienen, qué hacemos las personas que nos desempeñamos en ello. Y lo más importante es para qué nos sirven dentro de la industria. Si yo soy una diseñadora, si yo soy un diseñador, si yo trabajo en el área un poco más de los negocios de moda, ¿cómo los puedo utilizar e incluir también en mis procesos de creación? Pero entonces, no sé qué pasó aquí, perdón. Pero entonces lo primero es definir qué son los estudios de moda o qué son estos estudios críticos de moda a los que yo me estoy refiriendo en este momento. Y digamos que la definición tal vez como más directa que se puede hacer es que es un conjunto de teorías, de aproximaciones de estudio, de investigación y de metodologías que nos permiten entender la moda desde
sí, desde sus distintos contextos, para analizarla, para poder, digamos, entender de dónde viene, ¿no? Y perdón la repetición, creo que dije entender como 3 veces, pero esa es parte clave de los estudios de moda. Queremos saber qué es la moda en sus distintos momentos. Esto aplica para la historia, aplica para el momento contemporáneo, aplica incluso si nosotros queremos de pronto pensar en tendencias futuras, pensar en qué viene de la moda. Y además son interdisciplinarios o multidisciplinarios, y ya voy a ahondar un poquito más en esto, pero eso quiere decir básicamente que toman de distintas áreas académicas, como la antropología, como la historia, como la sociología. Y como toman de estas distintas áreas académicas, también toman distintas metodologías de estudio, que pueden incluir las distintas metodologías que se han utilizado en todos estos contextos y en todas estas disciplinas. Y digamos que en general tendemos a pensar que los estudios de moda es un campo joven, es una disciplina, una multidisciplina, podríamos decirlo joven, porque no hemos empezado a hablar de ella como tal, como estudios de moda, sino hasta hace un par de décadas, especialmente entre la producción académica en francés, en inglés, con menor o tal vez más recientemente en español, aunque yo personalmente creo que ya hay un campo de estudios de moda consolidado en Latinoamérica y en español, con Colombia Colombia y Argentina también, tal vez siendo como dos de los grandes líderes en el tema. Y digamos que este auge de los estudios de moda lo hemos visto con una cantidad de programas, de revistas, de publicaciones que hablan de los estudios de moda, o en inglés Fashion Studies, que es realmente donde se ha liderado la consolidación de esta área de estudios. Y nuevamente, en Latinoamérica cada vez vemos más espacios. En Colombia específicamente, la Tadeo tiene un diplomado en estudios de moda. Yo vengo dictando cursos de estudios de moda en los Andes desde hace unos años ya también. Entonces, digamos que ahí vamos. Cada vez se escucha más esto de los estudios de moda, cada vez son más populares. Y en Latinoamérica también precisamente, porque cada vez son más populares, también cada vez se publican más cosas respecto al tema. Hace unos minutos mencioné que Argentina es uno de los grandes líderes en estudios de moda, y desde Argentina también la editorial Ampersand ha publicado varios libros, y aquí les estoy mostrando algunos, de una nueva colección que tienen, que se especializa en estudios de moda, ¿no? Entonces aquí podemos ver, y creo que todo esto lo estoy mostrando es para que podamos ver, para que podamos ver cómo los estudios de moda se han ido consolidando en el mundo y en la región. Estos son otros títulos de estudios de moda de Ampersand, que además son traducidos. Entonces, los que teníamos anteriormente, estos son escritos, mentiras, creo que las formas de la moda no, pero los últimos dos fueron escritos en español sobre el caso argentino. Los demás son traducciones de textos que vienen escritos en otros idiomas, para tratar de hacerlos cada vez más visibles y más accesibles para quienes nos desempeñamos en Latinoamérica, y además para tal vez borrar esa barrera que ha habido hasta ahora en el idioma, porque casi todos escriben nuevamente en francés y en inglés. Digamos que los estudios de moda tienen esta influencia de los estudios culturales, precisamente en esta combinación de metodologías que busca entender los fenómenos sociales y culturales, históricos y contemporáneos, que además resultan de nuestras situaciones como humanos, de nuestras experiencias, sobre todo experiencias compartidas en sociedad, ¿no? Y una cosa importantísima de los estudios de moda es que no pensamos en cómo ha cambiado la moda, o si lo pensamos, por ejemplo, en términos de tendencias que vienen, ¿no?, hacia el futuro, no pensamos en cuál es el color que viene. O sea, eso sí es parte de la pregunta, pero más que cómo ha cambiado o qué va a cambiar o cuál va a ser el color del año del 2023, es por qué cambia, por qué nos vestimos como nos vestimos, por qué ha cambiado a lo largo de la historia. ¿Qué hay en estos momentos específicos en los que cambia la forma en que nos vestimos, que influye en estas decisiones, que además son decisiones colectivas? Pensándolo en el futuro, ¿por qué el color del próximo año va a ser el que se eligió? ¿Por qué nos estamos inclinando, por ejemplo, hacia tendencias de la comodidad, ¿no? Y digamos que podemos pensar en respuestas rápidas como, no, es que nos acaba de caer
no nos acaba, ya llevamos 2 años en esto, pero nos cayó una pandemia encima y eso hizo que todos actuáramos de cierta forma. Pero lo cierto es que muchas veces estas tendencias se pueden ver de forma mucho más amplia y las podemos entender a través de mirar nuevamente desde estas perspectivas más críticas que toman de otras disciplinas. Hay influencias de lo que se llama la nueva museología y la nueva historia del arte o la historia cultural y social del arte, que nuevamente no se trata simplemente de ver lo que estamos viendo y por qué cambia y cómo cambia, sino entender por qué cambia, qué refleja esto de nuestra sociedad. Y también de los estudios de género y de lo queer, que realmente lo que hacen es cuestionar todas esas ideas que nosotros tenemos sobre quiénes somos nosotros en sociedad, y lo que hacen es que nos empiezan a mostrar realmente de dónde vienen estas ideas y nuevamente cómo van cambiando. Y como les dije antes, hay una gran cantidad de influencias para los estudios de moda. Tal vez la antropología es uno de los grandes o de las grandes disciplinas que más ha informado los estudios de moda, precisamente porque al ser el estudio de los humanos y sobre todo los humanos en sociedad, la antropología se ha encargado a lo largo de la historia de cuestionar, de estudiar, de entender la producción cultural de los humanos, y esto incluye, por supuesto, las formas en las que nos vestimos y nos hemos vestido en distintos lugares, en distintos momentos del tiempo. Otra influencia importante es la historia del arte, sobre todo para periodos antiguos, periodos antes de que nosotros tuviéramos, o mejor dicho, antes de que tuviéramos, no, periodos para los cuales ya no tenemos, por ejemplo, prendas de vestir que existan, o si las tenemos, tenemos muy pocas y son muy limitadas. Y la relación con la historia del arte es interesante, creo yo, porque de alguna forma la moda se ve como una herramienta para entender el arte. Yo puedo fechar, por ejemplo, las pinturas si reconozco la moda, ¿no? Y si identifico cambios en la forma en la que se visten las personas, de pronto ahí también puedo ayudar a entender en qué momento se crearon. Pero del otro lado, solamente hasta hace muy poco se ha empezado a ver igual. No es solamente que la moda nos ayuda a entender el arte, sino que el arte nos ayuda a entender la moda. Y hay una historiadora de la moda que se llama Eileen Ribeiro, que yo la admiro muchísimo, y ella nos dice que de muchas formas los artistas de distintos momentos de la historia han sido como historiadores de la moda, precisamente por el detalle que le ponen ellos a las prendas. Y además en las pinturas, y sobre todo las pinturas que incluyen distintas personas interactuando entre ellas, también podemos empezar a entender cómo es que se usaban las prendas de vestir, cómo es que la moda entra a ser parte de los discursos y las interacciones sociales. Y aquí simplemente estoy trayendo una cantidad de imágenes, además de distintos momentos del tiempo. Algunas de las cuales incluyen precisamente estas imágenes de personas vestidas en la sociedad. Otras influencias incluyen la museología y las exposiciones en galerías, digamos, no tiene que ser necesariamente ni exclusivamente en museos, pero esto también nos ha ayudado a buscar no solamente entender la moda de distintas formas, sino expandir estas ideas que se han ido gestando desde los estudios de moda. Y aquí, bueno, traigo más imágenes precisamente de esta museología de moda. Y relacionado con la museología de moda está la investigación sobre los objetos, y es entender las prendas, por lo general históricas, para poder entender cómo se hacían, cómo se creaban. Incluso muchas veces podemos empezar a ver que hay detalles que fueron añadidos después, que hay prendas que son reutilizadas o remendadas de distintas formas, o que de pronto hay un cambio en la silueta de la moda, entonces yo recorto mi vestido para que sea más corta, por ejemplo, o este tipo de cosas. Y esto además nos ayuda a entender la forma en la que se crean los vestidos, en las que se crean los patrones. Y esto, pienso yo, por más de que lo veamos en vestidos históricos que pueden a veces tener 100 o 200 años de antigüedad, también nos ayuda a nosotros a entender cómo es que se puede construir
la prenda de vestir incluso hoy. Cómo es que podemos generar, por ejemplo, volúmenes o ciertas siluetas en el cuerpo, o incluso cómo podemos hacer para utilizar más eficientemente las telas y no generar tantos desperdicios, que eso es algo que creo yo importa muchísimo hoy, sobre todo a medida que nos esforzamos por tener una industria de la moda un poco más sostenible o que genere menos desechos. Y relacionado con esto están los temas de recreación e interpretación, que son estas personas, y aquí les estoy mostrando una solamente, que se llama Bernadette Banner, tiene un canal de YouTube que es genial, súper recomendado, y ella lo que hace, o estas personas, porque la verdad ella no es la única, lo que hacen es que toman patrones o a veces ni siquiera toman los patrones, sino que los crean a partir de las prendas históricas que existen para poder crear estos vestidos al estilo antiguo. Y esto nuevamente nos ayuda a entender no solamente cómo se creaban las prendas de vestir, sino también cómo se sienten sobre el cuerpo. Y uno de los ejemplos tal vez más fáciles para poder entender la importancia de esto es el corsé. Nosotros tenemos muchísimas ideas sobre lo que es o era el corsé. Se cree además, y esto es resultado de los feminismos de los 70s, bueno, y también como de algunos discursos médicos y teorías de finales del siglo XIX, que el corsé era tremendamente restrictivo, que además era un arma casi que usaba el patriarcado para oprimir a las mujeres. Pero cuando usamos corsés nos damos cuenta que también tienen ciertos elementos que podían hacer que la vida diaria de muchas mujeres fuera más cómoda. Ayuda a soportar el cuerpo, elimina los dolores de espalda, incluso nos ayuda a tener mejor postura. Entonces eso nos ayuda por lo menos a complicar estas narrativas que nos han dado, poder entender la ropa, cómo se usaba, poder cargar capas y capas y capas y entender, por ejemplo, que en el siglo XIX la ropa era súper pesada o en el siglo XVIII la ropa era súper pesada. Eso también nos ayuda a entender cosas que no solamente nos iluminan alrededor de la historia, sino que nuevamente nos puede ayudar en nuestros procesos de creación hoy. Si yo quiero crear un vestido con mucho volumen, ¿cómo puedo hacer para crear ese volumen de forma que no sea tan aparatoso o que no sea tan pesada o que le ayude a las personas que se lo van a poner a sentirse de una forma o de otra forma? Y digamos que relacionado con esto he venido mencionando algunas ideas sobre la historia de la moda y los estudios de moda. Y creo que es pertinente aclarar cuál es la relación entre estas dos, entre comillas, áreas de estudio y si son realmente diferentes o no. Si me lo preguntan a mí, no son diferentes, no deberían ser diferentes por lo menos, deberían relacionarse. Y el estudio de la historia de moda debería tener también estos componentes sociales, culturales, de entender el contexto, entender lo que está pasando en el lugar y en el momento específico en donde se está creando la moda. Pero digamos que esto no ha sido como se ha dado a lo largo de la historia. Y aquí les traigo realmente las palabras de Alexandra Palmer, que es quien dirige la curaduría de la colección de moda del Museo Real de Ontario en Toronto. Y ella nos dice, y digamos que sus proposiciones han como informado realmente mucho la forma en la que yo entiendo también los estudios y la historia de la moda. Ella nos dice que un estudio propio de la historia de la moda requiere que sea interdisciplinario, es decir, que podamos combinar el análisis material de los vestidos, sobre todo los vestidos antiguos, como objetos, pero que también nos ayuda a entender la historia social, cultural, económica, ¿no? Entonces, nuevamente, es esta idea de mezclar el estudio del objeto con los entendimientos críticos socioculturales que nos traen o que nos ofrecen los estudios de moda. El problema es que esto ha sido muy difícil lograrlo, porque sobre todo cuando hablamos de historia del traje, como con los métodos tal vez más antiguos, se enfoca en el vestido como tal y sobre todo en los vestidos que existen en museos, en los vestidos que existen en colecciones, de las cuales además tenemos muy pocas en Latinoamérica. Y este estudio además se concentra precisamente en los cambios, cómo cambia la silueta, cómo cambia el vestido, como, no sé, con la revolución industrial, por ejemplo, y la creación del acero. Entonces empezamos a crear corsés que son diferentes a las cotillas que venían anteriormente, que usaban, por ejemplo, madera. Y eso cómo altera el cuerpo. Pero no entendemos cuál es la influencia, por ejemplo,
de toda esta revolución industrial o de los cambios o de los factores sociales, económicos, culturales y demás que están generando o que están informando, afectando estos cambios. Entonces, y por el otro lado, muchas de las personas que estudian, que se enfocan en los estudios de moda, no les interesa entender los objetos, ni históricos ni contemporáneos. Hablamos, por ejemplo, del vestido los diseños de Rei Kawakubo para Comme des Garçons y entendemos que son conceptuales, que buscan como ir en contra de las formas, entre comillas, naturales del cuerpo, que buscan cuestionar estos ideales de belleza europeos, por ejemplo, pero realmente poco se busca entender de cómo están hechos esos vestidos, cómo se comparan con otros vestidos, qué pasa con las personas que crean los vestidos sobre el cuerpo, mientras quienes los crean sobre o basados en patrones, todo esto y nuevamente esto que nos quiere decir precisamente de la sociedad, del momento en el que se crea, de las personas para las que se crea y de las personas que crean. Entonces, nuevamente, todo esto es para decir que la idea es que no haya este divorcio entre las dos, sino que tanto la historia como el entendimiento de la moda hoy e incluso el entendimiento de la moda a futuro, algo que se hace desde las prácticas de diseño, desde el análisis de tendencia, todo esté informado precisamente por estos factores sociales, económicos, culturales, que además tienen continuidad en el tiempo. Entonces, al yo mirar la historia, puedo entender no solo lo que está pasando hoy, sino hacia dónde vamos a ir en el futuro también. Y bueno, aquí está, creo, dicho, resumido de otra manera lo que les acabo de decir. La idea sería poder combinar tanto los estudios como la historia de la moda y poder utilizarlos para poder diseñar. Y digamos que todo esto me lleva a qué es la moda. Vengo hablándoles de estudios de moda, de historia de moda, pero no nos hemos tomado el tiempo de pensar en qué es la moda, cómo entendemos la moda. Y tradicionalmente la moda ha sido considerada como este fenómeno moderno y posindustrial. Y al ser moderno, bueno, y posindustrial es que viene después de la revolución industrial, más o menos desde mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX para acá. Y al ser moderno, quiere decir que nace en Europa. Nosotros tendemos a creer que la modernidad nace en Europa. Y bueno, más adelante Norteamérica, digamos que se une a este centro hegemónico con Europa y de ahí se expande. Esto es una narrativa súper limitante porque eso quiere decir que nosotros en Colombia, por ejemplo, en Latinoamérica, no tenemos derecho a la moda, solo tenemos derecho a imitar lo que pasa en Europa y en Norteamérica. Igual en África, en Asia, no tenemos derecho a la moda propia, solo tenemos derecho a imitar. Otra idea es que la moda surge en las manos de un grupo exclusivo de diseñadores, conocedores de la industria, expertos, grandes marcas, nuevamente podemos pensar en las grandes marcas que presentan en las semanas de la moda de Nueva York, de París, de Milán, de Londres, pero ¿y qué pasa con todo lo que sucede por fuera de estas semanas de la moda o de estos centros de la moda? Se cree también que la moda refleja cambios que son cada vez más acelerados y eso lo hemos visto sobre todo en años recientes con el fast fashion o el ultra fast fashion, esta moda rápida que lo que busca es ofrecer cada vez nuevos productos a un ritmo que ha llegado casi que diario. Y lo último es que es cosa de mujeres, que está directamente relacionada con lo femenino y con la feminidad y esto casi que deja por fuera a los hombres de las narrativas de la moda, de los estudios de moda, de la historia de la moda. Y la verdad es que ninguna de estas es enteramente cierta y creo que ya se han podido dar cuenta con los comentarios que yo he ido haciendo a medida que introducía todos estos puntos. Porque yo personalmente creo, y no soy la única y ya voy a ofrecer algunos otros puntos de vista, la moda no necesariamente es moderna, la moda existe desde antes, la moda es casi que una condición innata de nosotros como humanos o de la humanidad. La moda no necesariamente nace en Europa y en Norteamérica y creo que muchos de ustedes que están escuchando hoy, que están viendo esto, saben que son creadores de moda, que la moda también se puede crear en Colombia, en Cali específicamente o en cualquier otro lugar en donde estén y no tenemos necesariamente que imitar
todo lo que surge de Europa o de Norteamérica. Y que muchas de las cosas que surgen en Europa y en Norteamérica ni siquiera nos sirven, ni siquiera nos como suplen con las necesidades, y pueden ser necesidades físicas o necesidades también estéticas que tenemos nosotros en Latinoamérica. La moda más surge entre las personas, entre comillas, del común. No son solamente los diseñadores quienes crean la moda. Muchas veces nosotros como personas que nos vestimos en el diario vivir sin ser diseñadores, ya estamos creando moda. Y digamos que la moda sí tiene algo que ver con el cambio, pero sobre todo si nos ponemos a pensar en estas movidas por la moda lenta, por el retorno a lo anterior, por tratar de luchar un poco en contra de este ritmo tan acelerado de la moda, nos damos cuenta que esta puede existir de pronto sin tantos cambios o con cambios que son diferentes, que no necesariamente tienen que ser cada vez más acelerados. Y bueno, y lo último es que además la moda no es solamente cosa de mujeres, sino que los hombres siempre han estado involucrados de una u otra forma con la moda. Hay algunos términos relacionados que tienden a identificarse como diferentes a la moda. Está, por ejemplo, el vestido o la indumentaria, que se considera que es la prenda de vestir, ¿no? Lo que algunos llamarían el trapo, lo que nos ponemos, que no necesariamente, dice esta definición tradicional de la moda, no necesariamente hacen parte de la moda porque no cambian. Yo me lo puedo poner hace 50 años, o me lo puedo poner hoy, o me lo puedo poner en 150 años, y va a ser lo mismo. Yo no estoy tan segura de que sea así porque las mismas formas en que se producen cambian, los materiales con que se producen cambian, y esto también refleja algunas ideas de la moda. Y lo otro es el traje o el vestuario, que tendemos a pensarlo como estos trajes típicos de ciertas comunidades racializadas por lo general, que creemos que tampoco cambian a lo largo de la historia. Pero lo cierto es que este vestido también va cambiando nuevamente por los cambios en los materiales, por los cambios en la construcción. Una cosa, por ejemplo, es coser a mano y otra es con máquina de coser, que es un invento pues relativamente reciente, de hace unos, no sé, 150 años, un poco más tal vez. Pero entonces esto nos deja ver que realmente nada es tan estático como parece, que incluso estos términos que tienden a leerse en oposición a la moda, porque se cree que son estáticos, igual cambian, igual también tienen algo o mucho que ver con las definiciones más tradicionales que tenemos de la moda. Y entonces aquí a mí me surge la pregunta de si realmente hay una diferencia clara y real entre estos términos o si no. Y creo que ustedes a estas alturas ya saben que para mí la verdad la diferencia no es tan clara, y yo personalmente, y esto sí, yo soy la que lo escojo hacer, llamo moda o utilizo el término moda para referirme a prácticamente todos estos términos en mi producción académica, en mis clases, cuando hablo del tema en general. Y hay otras alternativas para quienes prefieren no utilizar el término moda, porque quieren tal vez ser un poco más específicos. Y está la idea, por ejemplo, del vestido cosmopolitano que introdujo la antropóloga Joanne Iker, y ella nos dice que el vestido cosmopolitano es este vestido que tiene una fuerte influencia de Europa, que usamos todas las personas, no solo en Europa, sino en Latinoamérica, en África, en Asia. ¿No? Podemos pensar en los jeans, son una prenda prácticamente global, en las camisetas, este tipo de cosas. Y Joanne Iker nos dice, no lo podemos llamar vestido europeo porque de pronto tiene sus orígenes en la moda europea que se expandió por el mundo además como resultado de la colonización y del imperialismo europeos, porque realmente si lo llamamos europeo, estamos imponiendo esta hegemonía sobre otras personas. Y hay expresiones de este tipo de vestuario que son locales, que se crean en África, se crean en Colombia, se crean en distintos lugares, y entonces llamarlo europeo como que no tiene sentido. Por eso ella propone este vestido cosmopolitano que además puede reflejar cierta como mezcla de elementos culturales de distintos lugares. Y otra idea es el impulso de la moda que menciona Jennifer Craig, que es socióloga, y ella lo que nos dice es que la moda
y el querer estar a la moda, el querer vernos bien, todas estas ideas que relacionamos nosotras con la moda, son parte casi de la naturaleza humana. Todas las personas queremos estar a la moda en todo, pues no en todo momento, sino como en todos los momentos de la historia, este fenómeno ha existido. Entonces no podemos nuevamente considerar la moda como un fenómeno exclusivamente o exclusivo de los últimos 150 años, 200 años, sino que realmente es algo que ha venido gestándose desde hace muchísimo más tiempo. Y bueno, y en general, creo que necesitamos extender la definición de moda para que podamos incluir otros contextos, Latinoamérica incluida, más atrás en el tiempo de esta modernidad de mediados del siglo XIX. Y nuevamente, que exista, reconocer que la moda existe no solamente en Europa ni en la esfera de influencia de Europa. Incluso antes del llamado contacto entre América y Europa, por ejemplo, ya la moda podía existir con sus propias particularidades en el continente americano. Y Victoria está escribiendo que se crea moda desde cualquier lugar y cultura, y sí, totalmente de acuerdo. Creo que ese precisamente es como el punto un poco de hacer todo este estudio, análisis de qué es o cómo se ha definido la moda. Y bueno, y en general creo que mi definición, o en resumen más bien, mi definición es que la moda no es necesariamente banal, no es superficial, no es pasajera, sino que es el reflejo de todos los fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales de la humanidad. Y además participa en estos fenómenos. En muchos casos ayuda a gestar estos fenómenos. Y estudiar la moda, tratar de entenderla, nos sirve para conocernos como humanidad, no solamente en el presente, en el momento de hoy, sino también a lo largo de la historia. Y nuevamente, si pensamos en posibles aplicaciones para la industria, entender la moda como fenómeno social, económico, político, cultural, tecnológico, podríamos añadir, realmente también nos ayuda a entender hacia dónde la podemos llevar, hacia dónde podemos ir. Y esto obviamente tiene aplicaciones importantísimas para el diseño, para los negocios de moda. Entonces, si volvemos y, digamos, juntamos estas definiciones de moda que les acabo de dar con estas ideas de los estudios de moda que les presenté al comienzo, pues, de mi conversación, podemos darnos cuenta entonces que los estudios de moda nos dejan entender todas estas manifestaciones de la moda, que además la moda es un fenómeno corporal, no son las prendas de vestir, pero es también cómo se relacionan con el cuerpo. Y muchas veces tampoco se necesitan de prendas de vestir. Pensemos en cómo nos arreglamos el pelo, pensemos en la joyería, pensemos en los tatuajes, este tipo de cosas. Pensemos en cuál es la silueta del cuerpo que se prefiere en un momento. Entonces, al juntar estas dos, digamos que podemos entender un poco mejor hacia dónde van los estudios de moda, entendiendo toda esta importancia crítica, entendiendo de manera crítica toda esta importancia de la moda en sus distintas expresiones. Y ahora me queda la pregunta de ¿para qué sirven? ¿Para qué nos sirven los estudios de moda? Sobre todo cuando nosotros trabajamos en la industria, cuando yo no estoy pensando en escribir un libro de historia de moda, cuando yo no estoy pensando en entender cómo la moda genera la identidad y comentar sobre eso en un congreso académico, ¿no? ¿Para qué nos puede servir esto de formas más prácticas? Y aquí creo que hay dos puntos clave para mí, y es que primero, los estudios de moda nos dejan entender a la moda precisamente en una variedad de contextos y expresiones, que nuevamente eso incluye los contextos latinoamericanos, que son muy diferentes, aunque no están enteramente desconectados, de los contextos europeos, norteamericanos, en donde solemos entender la moda. Y además nos dejan ver cómo la moda ha sido partícipe de los grandes cambios en la historia de la humanidad. Y cuando tomamos estas dos para diseñar, o para desempeñarnos en la industria, entonces esto nos deja ver primero ciertos patrones y tendencias, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado cuándo y en relación con qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay guerra? ¿Qué pasa cuando hay recesiones económicas? ¿Qué pasa o depresiones económicas?
¿Qué pasa cuando hay auge? ¿Qué pasa cuando hay grandes cambios sociales? ¿Qué pasa cuando hay guerra civil? Por ejemplo, no tienen que ser guerras internacionales, sino conflictos internos de los países. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos empezando a superar esos conflictos? ¿Y cómo la moda ha cambiado? ¿Quiénes son los diseñadores que se han destacado y por qué? Porque no es simplemente que alguien nació siendo un genio del diseño, sino más bien puede ser que esa persona supo entender qué era lo que estaba pasando en la sociedad y le ofreció soluciones a sus problemas, les ofreció tal vez ciertas como funciones estéticas a partir de sus creaciones, y por eso es que hoy consideramos a estos los grandes diseñadores de la historia. Entonces, nuevamente, el poder observar de esta forma más crítica, que cuestione qué es la moda, de dónde viene la moda, cómo se relaciona con todos estos otros factores, nos puede ayudar a nosotros a entender exactamente cómo podemos aplicar eso al momento presente. Y lo otro también es que nos deja ver en términos tal vez un poco más como prácticos, sobre todo si observamos las prendas, los objetos históricos, nos deja ver cómo se han creado ciertas prendas en el pasado, cómo interactúan estas prendas con el cuerpo y cómo eso genera distintas experiencias en los distintos usuarios de la moda, en quienes consumen la moda. Y eso nos ayuda a nosotros también a entender cómo lo podemos aplicar para el diseño. Hoy, de pronto, modificándolo un poco y modificándolo para nuestros tiempos, de pronto con materiales diferentes, por ejemplo, pero que igual puede ayudarnos a entender muchísimo mejor cómo es que podemos crear la moda. Y bueno, en resumen, y creo que a estas alturas ya me estoy como repitiendo, pero quiero que quede súper claro lo que yo veo como la utilidad de los estudios de moda, es que primero nos ayuda a entender mejor la industria y la producción de moda y la moda como un fenómeno cultural en el pasado, en el presente, y nos puede dar luces hacia el futuro. Y además nos ayuda a ver que la moda es importantísima para la sociedad. Tendemos a pensar que la moda es como una industria tal vez secundaria en muchos lugares del mundo, pero realmente, y bueno, y aquí además creo que le estoy hablando a un público que entiende la importancia de la moda, pero si nos devolvemos a los estudios de moda, podemos demostrar que ha sido parte importantísima de la historia económica, de la historia social, de la historia cultural, de la humanidad. Siempre ha estado ahí, entonces no tenemos por qué descartarla como algo superficial que no tiene por qué interesarnos. Y lo otro es que nos da herramientas, que era lo que les comentaba anteriormente, como de forma más específica, para que nuestros diseños y productos nos ofrezcan lo que los consumidores están buscando en un momento y en un lugar específico. Creo que con esto termino para que podamos abrir espacio para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Les recuerdo, soy Laura Beltrán Rubio y bueno, ahí les pongo mi usuario en redes por si quieren ponerse en contacto en algún momento. Laura, pues yo escuchando tu charla, créeme que siento una tranquilidad de esas definiciones, porque desde que yo comencé mi carrera llamémoslo como profesional en moda, siempre había tenido esa inquietud y ese gran balance entre lo que era la moda como producto cultural y la moda como producto comercial. Es decir, esas diferentes visiones son las que ayudan un poco también a trascender en las inspiraciones, trascender, entender un poco más y conocer un poco acerca de la antropología, de la sociología, de otras áreas de conocimiento que nos contextualizan y sobre todo nos hacen entender a nosotros mismos, porque nuestra realidad es una expresión, se vuelve una expresión artística, una expresión material, pero también a entendernos como seres humanos, ¿no? O sea, es una cosa maravillosa. Sí, total. Y empieza a haber también elementos que se vuelven súper personales, ¿no? Porque, bueno, yo aquí les vengo hablando como de toda esta idea de
de la moda como fenómeno cultural, y entonces vamos y hablamos y estudiamos las personas, en dónde están, cómo se están vistiendo, todo eso. Pero eso se puede hacer de forma personal, y esto es algo que yo hago, ya no con tanta frecuencia, pero en alguna de mis clases de maestría me pusieron, el trabajo final de la clase era llevar un diario de qué nos poníamos, por qué nos lo poníamos, y eso qué tenía que ver con todo lo que estábamos estudiando precisamente en relación con estas como teorías e historias de la moda. Y esto es algo que yo le asigno también a mis estudiantes, porque eso también nos ayuda a nosotros a entender muchísimas cosas sobre la moda. O sea, si yo voy, no sé, por ejemplo, tengo un funeral o tengo una boda, qué escojo ponerme y por qué, eso me habla sobre las convenciones sociales. Pero incluso cuando son cosas todavía más personales, ¿no? Si voy a ir, no sé, a comer con mi novio, o a comer con mis amigas, ¿me he visto igual o no? ¿Y por qué? ¿No? Y esto lo podemos aplicar al diseño también, como que estas reflexiones no tienen que ser súper académicas y antropológicas, muchas veces también pueden ser súper personales. Claro, porque en definitiva, pues en definitiva lo que nos vestimos es de nuestro cotidiano, y esas preguntas tan sencillas como el por qué nos ponemos las cosas son cosas que no reflexionamos, o sea, son preguntas que no nos hacemos en el momento, pero así podemos entendernos a nosotros mismos, es una realidad muy cercana, o sea, es una cosa maravillosa, porque hay una definición que sí no conocía, que hablabas de moda con corporalidad y este tipo de cosas, que finalmente yo digo están tan cercanas. Es que esto que me puse hoy, mejor dicho, lo planché y lo pensé y decía, no, comienza Ecocrea, esto tiene que ser, me tengo que ver muy bien, voy a estar al lado de Laura, digo, no, pues al menos, no sé, no tengo que estar por lo menos con esa sensación de que estoy muy bien, y eso es muy importante. Eh, Laura, nos están preguntando, alguien por aquí nos decía, nos dice que si tienes alguna recomendación bibliográfica de autores o alguna visión interesante que hayas podido tú recopilar en todos tus estudios. Claro que sí. Bueno, una que la tomo realmente de lo que acabas de decir sobre la corporalidad, y es un libro que se consigue en español, está traducido al español, es de Joan Entwistle, se llama La moda y el cuerpo. Nuevamente se consigue en español, creo que fue publicado por Paidós como en el 2002 o algo así. Es posible que se consiga como para descargar en formato virtual. Ese es uno de los que a mí más me llama la atención, porque ayuda a entender la moda en relación con el cuerpo y nuevamente como en contextos, ella se como una narrativa súper interesante, porque mezcla la historia con lo que está aconteciendo en el presente, y a mí siempre, o sea, es uno de mis libros favoritos, creo, sobre el tema. El trabajo de Valerie Steele, que es una de las grandes cabezas, creo yo, de los estudios de moda en el mundo, es la directora del Museo de Moda del Instituto Tecnológico de Moda en Nueva York, el de FIT, Fashion Institute of Technology. Uno de los libros de ella fue publicado, o mejor dicho, uno de los libros de Ampersand es una colección traducida de ensayos de Valerie Steele en español. Desafortunadamente, y yo llevo persiguiéndolos como 2 años, los libros de Ampersand no se consiguen en Colombia. Tenemos que buscar la forma de solucionar eso, pero bueno, ese es otro tema. Pero Valerie Steele es la otra. Bueno, y en español, la verdad, el trabajo de Daniela Lucena, que es argentina, se encuentra, yo creo que si la buscan como en internet, encuentran varias cosas de ella, pero Daniela Lucena, Gisela Lauro, María Isabel Baldassarre, son como las personas que se me ocurren. No, genial. Laura, aprovechando también la circunstancia y conociendo el panorama tan importante tuyo, la experiencia fuera, desde otras visiones, ¿qué has evaluado? ¿Qué tipo de diferencias existen entre lo que nosotros podemos concebir como moda y cómo la están concibiendo en países como en Europa o en Estados Unidos? O sea, ¿qué diferencias has encontrado? ¿Qué similitudes también, no? Yo creo que
tal vez una de las diferencias más importantes, y esto está relacionado más con una pregunta que estoy viendo en los comentarios, que dice que qué nos falta en Latinoamérica para ser reconocidos como iconos de moda. Em, y yo creo que es un poco de organización, como organización estratégica, como sistema, de alguna forma. Y hace poco leí un libro de una académica francesa, que el libro se llama Geopolítica de la moda. Y una de las cosas que ella sustenta es que Francia se ha convertido en uno de los grandes poderes de la moda en términos geopolíticos en el mundo, precisamente porque está y ha estado organizado, súper bien organizado durante siglos. Entonces no se trata simplemente de la moda como que hay unos diseñadores que presentan en la Semana de la Moda, no. O sea, eso sí hace parte del sistema moda, claro, y es una parte importantísima, pero no se limita a eso. Incluye, por ejemplo, las escuelas de moda. ¿Y qué están haciendo las escuelas de moda? ¿Y cómo se están formando a los diseñadores? Y en Colombia hay muchísimos programas de moda, pero muchas veces, y siento yo, y yo sé que tal vez no soy la mejor persona para hablar, porque en medio de todo, yo todavía así que recién regresada a Colombia después de salir a estudiar, pero a mí me parece que los programas como que casi que son islitas y no hay necesariamente interacción. Y cuando hay interacciones, son interacciones en un momento específico y súper limitadas. Pero ¿qué pasa si se crea una unión, por ejemplo, de programas que nos ayude a fortalecer el sistema moda? Y además de eso está la prensa, por ejemplo. Y la prensa no necesariamente está por fuera ni de los diseñadores ni de las escuelas, sino que todo se relaciona. Y en Colombia específicamente creo que nos hace falta una prensa de moda que sea más crítica, ¿no? Que el periodismo de moda no sea como, esto está muy bonito, ese verde no me gustó, sino que sea que refleje estos planteamientos de los estudios de moda. Esto cómo refleja la sociedad, qué está diciéndonos de nosotros mismos, ¿no? Que todo esto se junte. Y lo otro, y esto sí la verdad, tampoco pasa ni en Europa ni en Estados Unidos, pero yo creo que poder crear una unión más fuerte entre quienes estudiamos la moda desde perspectivas académicas, ¿no? Yo soy académica, yo me dedico principalmente a estudiar la moda y yo sí escribo los libros y los artículos para publicar en revistas sobre la moda, que yo dije que tal vez no todos aquí queremos hacer, pero ¿qué pasa si yo puedo trabajar con diseñadores para poder ofrecer mejores alternativas? Y no solo yo, sino todas las personas que nos desempeñamos en los estudios de moda desde la academia, eh, con los diseñadores. ¿Qué pasa si hay más unión? Y esto nuevamente creo que es algo que se necesita no solo en Colombia o en Latinoamérica, sino que se necesita a nivel global. Esto tal vez Francia ha intentado hacer algunas cosas como relacionadas con eso, pero yo creo que es el único. Yo no creo que eso esté pasando tampoco ni siquiera en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York. Sí, no, eso es súper, o sea, súper interesante también esa visión y esa visión de interdisciplinaria, ¿no? O sea, es muy curioso, pero yo a veces este sistema lo veo como tan contradictorio. Llega un momento en el que tú, por ejemplo, ves una producción de grandes marcas que están a nivel mundial y trabajan chefs, trabajan, en el caso de la cocina, trabajan fotógrafos, publicistas, y es una serie de gente interdisciplinaria que trabaja y hace unas proyecciones increíbles. Y llega un momento en el que uno va a comenzar a tratar de organizarse en un sistema pues para poder hacer una producción que medianamente pueda estar en un estándar muy alto, sobre todo lo que tú dices, más por la visualización, por la organización. Y es muy complicado. Encuentra uno negativas desde la academia, desde los mismos formatos, desde los mismos procesos, los procesos son largos. Y llega un momento en el que uno dice, a ver, estamos en un mundo súper dinámico y las organizaciones estamos como de alguna forma también que impiden el momento en ese dinamismo, o sea, como que estamos, claro, venimos acostumbrados a hacer de una forma las cosas y nos toca comenzar a agilizarlas. Ese proceso es bien difícil, pero creo que nos das una luz también en el camino, o sea, tu perspectiva general también nos da una luz para poder establecer este tipo de procesos. Hay una pregunta de Gio Zúñiga. Bueno, aquí hay una. ¿Cómo podemos ayudar a quitar este pensamiento que la moda sea netamente banal y promover el discurso de la moda como algo más filosófico? Pues yo creo, bueno, yo creo la verdad que la creación de espacios como este
es súper, súper importante y nuevamente yo reconozco, yo no soy ni la primera ni la única persona que está hablando desde esta perspectiva más crítica de la moda, ni en Colombia ni en Latinoamérica, pero yo creo que crear espacios en donde se socialice un poco más esto, nuevamente que no se nos quede en la academia, que no se nos queden los congresos de historiadores de moda o de estudios de moda en el mundo, sino que se pueda socializar no solamente con personas que trabajan en la industria, sino con el público general. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Y a mí esto me parece de verdad como importantísimo, increíble que se hagan estos eventos y la verdad, cada vez que me invitan, pues primero me siento súper honrada, pero al mismo tiempo trato de hacer todo lo posible para decir que sí, porque siento que esta es una forma en la que podemos luchar en contra de esa idea de que la moda es banal y es solo de cosas bonitas y de señoritas y de gente adinerada y ya. No, eso por un lado. Yo pensaría que poder consolidar como sistemas de comunicación de moda que tomen esta perspectiva, podría ser también súper importante. Y aquí hago un llamado a todos los periodistas y escritores con algún interés en la moda, eh, para que se tomen en serio el trabajo, ¿no? Que podamos escribir, que podamos publicar revistas, aprovechar incluso los medios digitales, porque pueden ser revistas digitales, pero que nos muestren este lado de la moda que va más allá nuevamente de me gustó, no me gustó, es bonito, no es bonito, no le pusieron suficientes recursos económicos a este desfile, sino que realmente sea como, bueno, esto que nos está queriendo decir, cómo hacemos las preguntas que queremos hacer respecto a la moda. Que de pronto incluya también un poco de historia, y como trayéndola al presente, ¿no? Y nuevamente yo creo que esto se puede hacer desde el periodismo, desde los medios de moda. La revista El de Brasil, por ejemplo, tiene, creo que desde el año pasado, una columna que escribe Janaíra Negreiros, que es la curadora de moda del Museo de Arte de Sao Paulo. Y esta columna de Janaíra Negreiros es sobre la moda afro-brasilera en la historia y cómo eso, como que lo podemos utilizar para diseñar hoy. Y a mí eso me parece importantísimo y es una revista de moda la que lo está haciendo, pero si pensamos en todas las personas que pueden estar leyendo las columnas de Janaíra en esta revista de moda, pues ahí nos vemos que ahí nos damos cuenta que se están expandiendo todos estos planteamientos académicos pues al público general. Entonces yo creo que algo así también se podría buscar hacer. O sea, sí, es algo así como que llegue, o sea, la sociedad civil, las personas comunes, todos, o sea, que estemos como un poco también contagiándonos de esta historia, porque pareciera que nuestro mundo estuviera como una flor que nos representa mucho en Colombia, que es la orquídea, maravilloso o sea, maravillosa la orquídea, maravilloso el elemento, viven en el aire, pero pareciera que las raíces no estuvieran bien puestas, están en el aire y pareciera que no alcanzaran a llegar. Y es muy importante también el tema porque finalmente, si no conocemos nuestra historia, probablemente no es que la repitamos, pero por lo menos tendremos un tipo de conciencia para tomar decisiones y llegar a preguntas como las tuyas, que dice, pero ¿por qué? Y hay algo maravilloso que dices también que me pareció espectacular en la charla. Me decía, es que el por qué es importante y después cómo, o sea, después viene otra pregunta también, el cómo, porque es que finalmente comunicar y llegar a un consenso de diálogos, de definiciones, es importante, así como hay que comenzar a estructurarlo y creo que es maravilloso. Yo aprovechando aquí las circunstancias, Laura, y que trabajas un poco en la historia de Latinoamérica, sé que tú has hecho muchas lecturas del vestuario colombiano y de lo que es Colombia y Latinoamérica. Cuéntanos un hallazgo dentro de tus investigaciones que tú hayas dicho, ¿qué es esta cosa tan maravillosa? O sea, supongo yo que tú dentro de tus investigaciones dirás y estarás extasiada con algo que encontraste. Cuéntanos algo, un punto que hayas encontrado allí importante en una investigación, que Bueno, te hay haya parecido o que te haya contagiado y que te haya dejado como que se lo cuentas a todo el mundo. Hay algo, bueno, esto todavía le estoy como dando vueltas, pero es uno de los casos de estudio que yo tomo para mi tesis del doctorado, y es sobre el uso precisamente del corsé. Bueno, en esa época no se llamaba corsé, sino la cotilla, esta prenda que estructura el cuerpo, parecida al corsé del siglo XVIII. Y yo tengo mis sospechas de que las mujeres en el virreinato de la Nueva Granada no necesariamente usaban corsé.
y no era algo de, como de clase, por decirlo así, de estatus social. Tendemos a pensar que la cotilla se usaba solo entre las mujeres de la clase alta. Eso no es cierto. Y en Europa tenemos muchos ejemplos de mujeres de clases trabajadoras, incluso que utilizaban la cotilla, entre otras porque les ayudaba como a soportar un poquito, como daba este soporte a la espalda, a la columna, a los músculos para los trabajos que tenían que hacer, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en lavanderas que cargaban vestidos que eran muy pesados, mujeres que trabajaban como en las casas, en las cocinas, tenían que salir, caminar, todo esto, pues eso les ayudaba como a evitar un poquito o a que fuera más leve el dolor de espalda que les podían generar todas estas tareas. Entonces, realmente, tal vez los materiales cambian y todo esto, pero la cotilla se usaba entre mujeres de distintos como rangos sociales. En Latinoamérica yo tengo mis dudas de que las mujeres lo usaran o de que lo usaran como diariamente. De pronto lo usaban en algunas ocasiones. Y esto lo digo realmente porque tenemos pinturas que muestran mujeres con vientres súper redondos, que pues no es la estructura del corsé. Y hay otras pinturas que incluso cuando parecen estar usando como vestidos más estilo europeo, igual el cuerpo no se ve tan rígido como se veía en el caso europeo, y yo no creo tampoco que sea como es que el artista no sabía pintar lo que estaba pintando. Yo no creo que sea eso, porque se nota el detalle que le están y la atención que le están poniendo al vestido. Entonces yo no creo que haya sido como un error del Además, artista. para la época había, o sea, para la época en definitiva esos detalles del artista eran importantes, o sea, había que pintar lo que uno veía. Exacto. Sí, entonces como que y eso es algo que nuevamente todavía no estoy muy segura de por qué, pero yo, y decir para quiénes aplicaba, creo que tampoco sé, pero a mí eso me ha como explotado la cabeza, porque el corsé es parte Genial. esencial, o la cotilla es parte esencial de la moda y sobre todo de la feminidad, ¿no? Porque al contener el cuerpo, entonces contiene simbólicamente la sexualidad desenfrenada del cuerpo femenino, y además tiene que ver con los modales y tiene que ver nuevamente con el estatus y con ser, entre comillas, una mujer de bien y todo este tipo de cosas. Y cuando nosotras no lo vemos en las mujeres de bien y de las élites latinoamericanas, yo como que no sé ahí qué está pasando. Y una de mis teorías, y para esto me puse a investigar como de cosmologías andinas y ideas sobre el cuerpo de las comunidades andinas prehispánicas, y puede tener que ver como con las ideas sobre el cuerpo, que además el cuerpo está relacionado, o sea, el cuerpo humano está relacionado directamente con el cuerpo cosmológico. Entonces se cree que lo que pasa en el cosmos y cómo está organizado el cosmos es cómo está organizado el cuerpo humano. Y el torso es una parte esencial porque es el mediador entre el inframundo y como el más allá. Ajá, Y es el y esa mediador. parte espiritual, el mediador entre el espíritu y el cuerpo, maravilloso, o sea. Ajá. Y es el mediador también entre lo femenino y lo masculino, entre el bien y el mal, como que es esto que queda en el centro de todo. Y esos puntos que son el centro de todo dentro de la cosmología andina, que se llama Tincuy en quechua, esos puntos son súper, súper importantes. Entonces, yo me pregunto si tiene que ver con esto de alguna forma. Lo que no he logrado saber es cómo esa cosmología andina llega a influir en las formas de pensar de las mujeres, por ejemplo, españolas. No lo sé, de pronto me estoy inventando todo esto y en 2 años les voy a decir como no, mentiras, nada de eso es verdad. No, Pero es como maravilloso, lo o que me sea, está dando. maravilloso. Esto es Dime. lo que te está conectando esas neuronas de lado a lado. No, mira, es que eso es maravilloso porque cada vez que uno encuentra esas preguntas, tanto de cualquier persona, y en este caso el tuyo, que genera algunas inquietudes, precisamente hay otro elemento allí que pareciera que uno quisiera encontrar solo las respuestas. Y en la misma etnografía, en el momento en el que uno como diseñador de por sí está preguntando, está visitando, está también encontrando respuestas de otros, muy probablemente encuentre la información. De pronto alguien ve la conferencia, ojalá de pronto Jaime Arocha, un antropólogo, esté viendo nuestra conferencia, porque muy probablemente de pronto te llame y te diga, mira, yo encontré con los esclavos en tal cosa, y bueno, no sé, se comienza a armar un mundo de interrelaciones y en busca de una pregunta que quizás nazca de un momento de investigación. Eh,
Por aquí, Aide nos dice: en Jamundí, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, estamos creando el colectivo de artistas textiles, buscando que los diseñadores de moda seamos reconocidos como artistas visuales. Maravilloso, Aide. Me parece que esas son iniciativas que necesitamos. Y estamos muy cerquita a Cali, ¿no? Que puedes pasarte al Centro de Diseño Tecnológico Industrial, también hacer extensión la invitación a Aide para que nos visite. Vamos a ver si por aquí hay otra pregunta. Latinoamérica, bueno, hay muchas felicitaciones también por aquí, qué excelente espacio, qué excelente presentación, excelente visión, mayor conciencia. Bueno, no, creo que son muchas felicitaciones las que tenemos en este momento. Hay estudios de moda de ropa interior. Sí. ¿Conoces, Laura? Pues sí, o sea, creo que en general como la ropa interior hace parte pues de lo que nos ponemos y además nos ayuda a darle formas distintas al cuerpo, depende de cómo se vea, obviamente hace parte esencial de la moda. Y hay algunos, como, es que ahorita no me acuerdo del nombre, pero sí hay varios. Hay una exposición en el Museo de FIT, que es el Instituto Tecnológico de la Moda en Nueva York, precisamente sobre ropa interior, y ellos presentan también como esta trayectoria, un poquito de cómo ha ido evolucionando la ropa interior a lo largo de la historia, pero no me acuerdo ahorita del nombre. Y la exposición tiene un libro que la acompaña como el catálogo, pero la información de la exposición, todas las exposiciones de FIT se encuentran en la página web del museo. Entonces, si pueden buscar esa, ahí seguro consiguen como alguna información. Hay uno que se llama el Underpinnings Museum y ellos también como que ofrecen ciertas, sí, como historias y estudios sobre la ropa interior. Otro, este no es exactamente estudios de moda, pero hay una señora que se llama Kathleen Brown, que es historiadora realmente, pero ella estudia la camisa en relación con los regímenes de limpieza entre los siglos, como desde la conquista de Estados Unidos hasta el siglo XIX, un poco después de la independencia de Estados Unidos, y eso también tiene mucho que ver, o sea, la limpieza, las ideas sobre el cuerpo y todo esto como informa un poco también la forma en la que las personas se visten y cómo se lava la ropa y todo eso, por ejemplo. Eso me parece importantísimo, aunque no es estudios de moda propiamente dicho. Creo que esos son los que se me ocurren en este momento, pero sí se han escrito varias cosas al respecto, la verdad. Sobre todo, creo yo, como, bueno, y en relación al corsé, por ejemplo, creo que corsé es incluido, o puede incluirse. Ese estudio está allí. Dentro de la ropa interior. Valerie Steele ha escrito sobre eso. Creo que eso es como lo que se me ocurre, así, pensando rápido. Laura, no, sí, pues menos mal está pensando rápido, ¿no? O sea, así como dicen, no, profe, menos mal está pensando rápido, si no, si después da espacio, muy probablemente, o sea, la biblioteca, ¿no? Genial, genial. Laura, en tus investigaciones has hecho algo que hayas encontrado de pronto con respecto a lo que son la ruana condiboyacense o algún objeto particular digamos, o algún producto, alguna indumentaria particular de nuestros, digamos que sea de raíces nuestras o algo así por el estilo, algún que se hayan encontrado como que sea muy nuestro, que haya tenido como ese hilo, como si ese gen particular, esa semilla que brote y se comienza a transformar. ¿Hay algunos hallazgos allí? Sí, pues digamos que hasta el momento me he enfocado más en lo histórico, y una de las prendas que más he estudiado es el faldellín, que se utilizaba entre las mujeres en el siglo XVIII. Y el faldellín a mí me pareció una prenda súper curiosa porque era como una especie de nagua en España, pero en el virreinato de la Nueva Granada las mujeres la usaban como prenda exterior. Y yo creo que el uso como prenda exterior y además la construcción era, o sea, no era como una falda,
sino era como un pedazo de tela que se pone, como se envuelve alrededor del cuerpo, Sí, se sobrepone, se sostiene, sí, una sí, solapita. se sobrepone y se sostiene con una faja alrededor de la cintura. Y yo creo que eso tiene muchísimo que ver con los sistemas de indumentaria precolombinos, sobre todo entre las poblaciones inca y aymara. Y el faldellín se usó mucho como en la región de Quito y como Popayán, Pasto, como esa área en el sur de Colombia Cauca, sí, ok. que tenía influencias muy fuertes. Mejor dicho, el imperio inca, el Tahuantinsuyo, llegaba hasta allá, hasta la invasión española. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso. Esa es tal vez la que más he estudiado, pero pues también se ha escrito, y esto no es Colombia, pero se ha escrito, por ejemplo, sobre el huipil y las como transformaciones del huipil, que es una prenda, una especie de camiseta que usaban las mujeres en Mesoamérica, mayas, aztecas y demás. Algo escribí también sobre eso, pero pues creo que en lo que es hoy Colombia, sobre lo que más he escrito hasta ahora es el faldellín. Tengo pendiente escribir el faldellín, se usaba con una especie como de parecía un delantal, pero yo que se usaba como sobre la faja que sostenía el faldellín. Y yo creo que eso posiblemente era como una especie de cartera, o como los bolsillos europeos, pero se usaban por fuera. Los bolsillos europeos se ataban a la cintura sobre las enaguas, pero debajo del vestido. Era como una cartera interior que usaban Nosotros, las al mujeres. contrario, muy probablemente lo colocamos sobre. Mira que lo que me estás diciendo, pues igual, tuve una tía que vivía en Cucunúa, en las montañas ahí salidas de Cundinamarca, por fuera, cerca a Oguaté, muy cercano a Zipaquirá por la vía a Oguaté, y ella específicamente se colocaba una especie digamos, de delantal con los bolsillos allí, se los ponía encima y se los amarraba, y obviamente debajo de su ruana, debajo de sus sacos, porque es una zona muy montañosa. Ahorita que lo estabas escribiendo decía, ¿será que es maravilloso encontrar ese Sí. tipo de cosas? Me están diciendo por acá que Laura, ¿dónde podemos? Ah, Dayana Molina. Bueno, Dayana Molina, mejor dicho, Dayana Molina, te voy a confesar algo aquí, Laura, y es que Dayana Molina es una aprendiz de nosotras, estudió el tecnólogo en moda, pero estudiaba en la Universidad del Valle Historia. Se salió un poco de historia, entró con nosotros al tecnólogo y ahora está pues terminando su profesional de historia porque ella, mejor dicho, es una amante. Ella debe estar que se pregunta una cantidad de cosas, la conozco, pero dice por el momento dónde podemos encontrar tus ensayos o producciones escritas. Bueno, yo tengo una página de academia, como academia.edu. Ahí tengo varias, o si no, en mi página, yo tengo como una página de internet que está como a medio poblar todavía, pero es laurabelru.com y ahí hay publicaciones y también tengo como algunas entrevistas, como que trato de colgar, por ejemplo, los eventos, así las conferencias que quedan grabadas y guardadas. Lo que les digo todavía está en construcción, pero ahí he estado tratando de reunir todo porque sí es una pregunta que me hacen con frecuencia, entonces para poder dirigir a un solo lugar. Pero creo que sobre todo las publicaciones como escritas más académicas, es así, creo que están todas ahí. Ah, bueno, y lo otro, perdón, es Culturas de Moda, que es un proyecto que dirijo con una serie de colegas. En Culturas de Moda hay varios ensayos, no solo escritos por mí, también hay escritos por otras personas, también todos en relación con estudios de moda. Y en este momento tenemos como el calendario de publicación pausado, pero a partir del próximo año vamos a empezar a publicar como volúmenes especiales, ¿no? Por temas distintos. Entonces la idea es empezar a publicar uno trimestral. Bueno, no, entonces para que estén pendientes porque ahí creo que se va a venir una gran cantidad de contenido de distintas personas que se desempeñan en los estudios de moda en Latinoamérica, y pues esperamos con eso poder hacer una gran contribución al área de estudios. No, muy seguramente nos dejas, claro, ya sé cuál fue tu intención, dejarnos como con la pistita allí, con esa, no, pero ¿en qué momento va a salir? Ya sé cuál es tu intención. Bueno, no, maravilloso, no, genial, sí, no, genial, y sobre todo encontrar personas que están escribiendo, porque estoy completamente de acuerdo. Creo que la comunicación, esa comunicación es fundamental, y sobre todo encontrar no sé, una diferente forma
de estructura, una estructura un poco, digamos, que sea contundente, histórica, no necesariamente desde la academia, sino que finalmente hay discursos. O sea, yo soy de los que piensa que uno leyendo a Pilar Quintero entiende Cali, entiende un problema, entiende a Gabriel García Márquez, entiende una problemática cultural. O sea, no necesariamente el escrito tiene que ser a veces, y tú como escritora supongo que utilizas esas estrategias para poder llegar a todos los públicos objetivos como tal. Sí, es la idea. Y la idea también es lo que les decía antes, que no sea solo como publicaciones académicas, sino poder expandir esto lo más que se pueda a la mayor cantidad de personas posibles. Seré uno de tus seguidores entonces. Gracias, gracias. Seré uno de tus seguidores y promoveré el tema. Muchas gracias. Pero aquí están las páginas, perfecto, la página de Laura. Bueno, es interesante saber de las diferentes formas del cuerpo, las culturas, el significado. Dice aquí, bueno, exactamente. ¿Por qué los grandes diseñadores no hacen ropa para tallas grandes? ¿Cuál crees que sea ese panorama? Más que responder por los diseñadores, en realidad sería como en el contexto. Yo creo que eso responde un poco a las mismas ideas que yo les contaba al comienzo sobre esta idea que tenemos de la moda como algo que es europeo, que es hegemónico, que es de las clases altas, que es de cierto grupo de personas. Entonces, ahí como que responde a esto mismo, ¿no? El ideal de belleza es un ideal alto, delgado, de piel blanca, ¿no? Con ciertas siluetas del cuerpo que no son las que tienen todas las personas, pero si estamos pensando en que la moda está creada o pensada para este grupo súper exclusivo de personas, pues ahí nos vamos dando cuenta que las personas que son más bajitas, las personas que son más anchas, ¿no? Pensemos incluso en las personas en Latinoamérica, sin necesariamente ser una mujer ser gorda, sí puede ser muchísimo más voluptuosa que una mujer como típica, entre comillas, europea. Entonces yo creo que todo eso viene como de lo mismo, de que pensamos que la moda es y debe ser y está pensada para ciertas personas súper específicas y entonces todas las que no hacen parte de ese grupo exclusivo pues se quedan por fuera de la moda y las dejamos por fuera incluso también en temas de tallaje y esas cosas. A ver, muchas gracias, Laura. En los últimos tiempos, ¿cuál ha sido esa moda de la que se dice fue controversial? ¿Cuál que hayas dicho un punto clave de la historia? Bueno, para ti, porque supongo yo que tendrás muchas. Yo creo que, y ya la mencioné, pero yo creo que una de las prendas más controversiales en la historia es el corsé. Entre otras, porque hay muchas, o sea, primero no terminamos de entenderla. Segundo, y yo ya mencioné algo anteriormente al respecto, hay muchas personas y muchos discursos, algunos más recientes que otros, que nos han dicho que el corsé era una prenda que oprimía a las mujeres, que deformaba el cuerpo, que nos hacía pues mucho mal. Y digamos que aunque hay evidencia de ciertas cosas, pues hay otro que realmente no podemos ni siquiera saber si es evidencia o no, porque son, por ejemplo, comentarios de opinión en revista que nos dicen que las mujeres hacían ciertas cosas, pero pues no sabemos si estos comentarios eran exageraciones para, no sé, como generarle mala fama al corsé o no. Y al mismo tiempo puede que de alguna forma nos haga daño, pero al mismo tiempo puede que nos ayude para otras cosas. O hay ciertos tipos de corsés, no todos los corsés eran tan restrictivos, no todos eran tan delgados, no todos eran hechos, por ejemplo, con varillas de acero, sino que se podían usar varillas de madera, que son mucho más flexibles. Entonces, yo creo que es una de las prendas que menos entendemos, que además se le ha hecho mucha mala fama, pero que hay otras personas que defienden su uso. Entonces, como que esta termina siendo una historia súper, súper polémica y además alrededor de ella se han creado muchos mitos, como por ejemplo que las mujeres se mandaban sacar las costillas para tener la cintura más pequeña y usar corsés más apretados. Y pues lo cierto es que hace 150, 170 años, pues de pronto ni siquiera existía la tecnología como médica
para poder hacer una operación tan de alto riesgo como es sacarle costillas a las personas, ¿no? Entonces, yo diría que esa es como una de las más polémicas. Laura, pues nada, yo infinitas gracias, infinitas gracias. Creo que muchos de nosotros estaríamos hasta el mediodía y más acompañados de un cafecito, estaríamos aquí en línea porque el discurso ha sido muy interesante y creo que ha sido una catalizadora total, lo que ellos llaman procesos de creación, una catalización total en nuestras mentes y una apertura de ideas y ojalá que esa iniciativa que tú tienes también nos la contagiemos y comencemos allí a vibrar con esos conocimientos de ese patrimonio cultural que es tan importante conocerlo pues para poder enriquecer nuestro sistema. Infinitas gracias por aceptar la invitación. Es para nosotros, pues y bueno, es para nosotros un honor porque muy probablemente te vamos a seguir invitando tanto a ti como a todas las personas que están acá, están invitadísimos al Centro de Diseño Tecnológico Industrial, que se ubica en el Valle del Cauca, específicamente en Cali. Allí están bienvenidos para que conozcan el centro de formación, que tiene muchos, digamos, aparte de los programas de formación, tiene un laboratorio del sistema moda, incluye hasta calzado, cuero y marroquinería, entonces están todos muy invitados. Yo para finalizar quiero pues agradecer el apoyo de toda la organización, incluido el subdirector Alexander Valencia, nuestra coordinadora Marcia Arango, y un agradecimiento también muy especial que ha hecho parte del equipo de logística y ha tenido una visión, un panorama muy importante para que Ecocrea se construya. Victoria González, quien contactó a Laura y quiero en este momento también agradecerle. Sé que hoy comenzamos, todavía nos queda una semana. Laura, estás invitada porque tenemos una agenda maravillosa, tenemos actividades presenciales en la biblioteca departamental. El día de hoy, el día de mañana, vamos a estar miércoles y jueves a las 9 de la mañana muy puntuales vía YouTube, streaming total, para recibir a otros invitados nacionales e internacionales y toda la semana estaremos con actividades. Entonces, muchísimas gracias también de organizaciones que han sido parte y colaboradoras del sistema, como Cennova, la Escuela Gastronómica Regional, de la Regional Valle, el Fondo Emprender, Arsutoria School en Italia, Perfil Class, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Gobernación del Valle. Muchísimas gracias a todos también los presentes, gracias por su pregunta, por la participación activa y bueno, los esperamos y esperamos a Laura también en toda nuestra programación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por organizar este evento tan increíble. Mil gracias, Laura. Bueno. Chao, chao. Que estén muy bien.